Buenas, somos curiosos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en el que vamos a hablar nuevamente de bacterias que nos pueden infectar y hacer dañito a los seres humanos, que son a fin de cuentas las que más estudiamos por nuestro maldito ego, pero lo más importante es que vamos a estudiar unas poquitas más, aparte de las que os conté en la primera parte, pues en esta segunda voy a seguiros contando unas cuantas. Y llegamos a las Mycobacterium. Las Mycobacterium se identifican por tinciones de Nissl y no se tenían en tinciones de Gram. Normalmente, la Mycobacterium tuberculosis o la Mycobacterium bovis o también la Mycobacterium leprae son bastante conocidas precisamente porque fueron los bacilos, sobre todo los de la tuberculosis, los que identificó Koch, que ya os lo comenté en los principios de la microbiología, que dio los primeros principios sobre los microorganismos. Bien, pues la Mycobacterium, en cualquier caso de tuberculosis, quizás sea la más agresiva. En cualquier caso, estos organismos son aerobios estrictos y son bacterias de crecimiento lento y, por tanto, viven muy bien en nuestro medio porque suelen tener una condición óptima a los 37 grados, 36-37 grados, que es nuestra temperatura maravillosa. Su pared celular también es bastante resistente y tiene muchas particularidades, pero normalmente la tuberculosis primaria, que afecta a los pulmones, que afecta a los granulomas, también va destruyendo poco a poco los macrófagos y tienen ahí, digamos, una lucha interna bastante interesante. Normalmente, en un 90% de los casos, el hospedador hace frente a la enfermedad y la infección primaria permanece silenciosa. Sin embargo, en la tuberculosis ya de tipo secundario, cuando ya llegamos a una fase más avanzada, en un 10% de los casos de la infección primaria se reactiva en inmunodeprimidos y progresa después de meses o años a un estadio secundario que lleva a la necrosis tisular. Y este es el problema, que normalmente el tejido necrótico ya empieza a destruir básicamente nuestros tejidos sanos y la tuberculosis extrapulmonar es diseminada o miliar, que acaba siendo bastante grave. Las muestras de obtención a la clínica son el procesamiento de muestras no estériles por el método de Kubica. En cualquier caso, también se pueden identificar por microscopía, por cultivos, por ejemplo. Y las técnicas bioquímicas también son utilizadas. Por ejemplo, la PCR, ya os comento que se usa muchas veces para identificar el ADN, para saber exactamente qué microorganismo nos estamos encontrando, porque como veis, hay muchos Mycobacterium y hay que saber contra cuál estamos infectados para poder luchar y combatir mejor contra él, para precisamente no utilizar agentes bactericidas, ¿no? Por decirlo así, que maten a las bacterias y que no sea suficientemente eficiente o que no, encima nos hagamos resistentes a otro tipo de Mycobacterium si ya lo hemos liado, como se suele decir. Otra de las cosas interesantes es la bacteria de la lepra o el bacilo de Hansen, que es un Mycobacterium leprae, que es otro de los que tenemos que combatir o que hemos tenido que combatir a lo largo del tiempo. Ahora hay un test que se llama el test dérmico de la lepromina o el test de la Mitsuda. La inmunidad exclusivamente aparece como una inmunidad celular y se puede detectar precisamente, como digo, por estos tests. Normalmente los mecanismos de patogénesis de este tipo de Mycobacterium leprae aparece con los macrófagos de los granulomas, que suele haber falta de la carga bacteriana ya que son patógenos intracelulares obligatorios. La lepra tuberculoide, es la que tiene forma benigna y no progresiva, caracterizada por lesiones dérmicas en forma de manchas, presenta mayor inmunidad celular y menor carga bacteriana, mientras que la lepromatosa es aquella que sí que es progresiva, lleva a parálisis nerviosa, tiene un foco inflamatorio que puede contener alta cantidad de microorganismos, tiene una menor inmunidad celular y una mayor carga bacteriana, por tanto. Las formas silenciosas también son bastante frecuentes. Normalmente la tinción de Nissl nos ayuda, la identificación específica por PCR para identificar ese ADN. Y normalmente también el tratamiento suelen ser formas para la tuberculoide, con dapsona y rifampicina durante varios meses, aproximadamente unos 6, y sin embargo para la multivacilar o multivacilares, que son la que era más crítica, la maligna, la progresiva, se usa la dapsona, la rifampicina y la clofazimina por lo menos durante 2 años. Las micobacterias no tuberculosas son aquellas que son atípicas y normalmente aparecen en clínica como una enfermedad pulmonar o crónica, por ejemplo, como es el caso de la Mycobacterium kansasi, la intracellulitis
cellulare o la abscessus. También aparece la linfadenitis local, que es otro Mycobacterium avium complex, infección de piel y tejidos blandos, pues por ejemplo la Mycobacterium ulcerans, la infección de huesos, articulaciones y tendones, por ejemplo con la Mycobacterium abscessus, y la enfermedad diseminada o inmunodeprimida con la Mycobacterium avium complex también, entre otras, ¿vale? Hay muchas más, pero os he comentado un ejemplo cada una porque si no podemos hacer la lista eterna. También aparecen algunos tratamientos más agresivos si alguno desarrolla otras cuestiones, pero en cualquier caso pasaríamos a la anocardia. La anocardia es de morfología muy similar a la que hemos visto anteriormente, pero normalmente la anocardia es identificada también por las técnicas de Thin-Nissen y por otro tipo de técnicas de tinción, porque las tinciones Gram no les suelen venir muy bien para identificarla. Normalmente se identifican muy bien porque son colonias características por pseudo-hifas y olor a tierra mojada. Y normalmente el tratamiento se lleva a cabo con sulfonamidas y cotrimoxazol. Incluso puede llegar a necesitar cirugía dependiendo del caso extremo en el que estemos. Los actinomicetos sin ácidos micólicos de la pared celular, por ejemplo, como la Toperima Whippley, es aquella que se presenta en distrofia de la mucosa del intestino delgado y que se identifica como la enfermedad de Whipple. Es un bacilo que se adhiere y acaba dando pues, problemas gástricos de pérdida de peso, astralgias, diarrea, dolor abdominal y demás. Normalmente con un tratamiento de ceftriaxona durante 2 semanas se suele curar. Luego tendríamos la listeria monocitógenes o la listeria ivanovi. Son 2 tipos de listeria que aparecen con un agar en sangre, que es donde mejor se identifican. Tienen flagelos perítricos y son gram positivas, así que también se identifican bastante bien. Tienen una mayor movilidad a 20 grados que a los 37, curiosamente. Y normalmente son patógenos intracelulares de manera facultativa, así que van a dar la listeriosina o hemolisina citotóxica que forma poros en la membrana de endosoma y la listeria del citoplasma. Es decir, que la replicación de las listerias en el citoplasma se llevan a cabo por este tipo de microorganismo. Normalmente la listeriosis perinatal, que se da en la vía placentaria, es decir, cuando eres un bebé, incluso antes del parto o después del parto, tiene sepsis, abscesos, granulomas en distintos órganos del niño y bastantes problemas. La mortalidad oscila de 10 al 40% y de 1 a 2 días cuando se está en el periodo de incubación. Se tarda una o 2 semanas en que dé la cara este tipo de microorganismo. La Lisepirotris rusiopatiae es una gram positiva que lo que hace también es presentarse mediante zoonosis y la enfermedad y suele provocar la enfermedad de Baker-Rosenberg, que es un mal rojo de cerdo que suele ser el lugar de entrada. Es decir, normalmente lo que hacemos es comer carne en mal estado, como ocurre un poco con la listeria, como hemos visto y estaréis viendo en las noticias recientemente o no hace tanto. Y por otro lado tenemos también otro género que es la Gardnerella vaginalis, que es una gran variable, normalmente positiva, y lo que hace es que lleva a las células del epitelio de la vagina cubiertas por bacilos y normalmente lo que hace es dar un olor como a pescado muerto básicamente y se puede tratar con metronidazol. Los bacillus, pues por ejemplo el Anthracis, que es un gran positivo esporulado de aerobio estricto, normalmente si tiene descontrol en nuestro organismo, produce básicamente una cápsula proteica que lo que hace es que, como lleva ácido D-glutámico, produce edemas y necrosis tisular. Normalmente también da carbunco cutáneo o respiratorio, dependiendo de dónde estén atacando las esporas. Normalmente lo que se hace es que se vea microscopía y se identifica una caña de bambú básicamente en la piel, en los cultivos de sangre y demás, y las técnicas de cultivo también lo identifican como la cabeza de medusa. Se produce, como digo, por zoonosis. Los humanos se infectan normalmente por animales ya infectados o contaminados
y normalmente el tratamiento lleva la penicilina más el suero equino anticarbunco para poder evitar que siga más esta infección. El Bacillus cereus, que es un cuadro gastrointestinal agudo por ingestión de alimentos que contienen enterotoxina termoestable o enterotoxina termolábil, que acaba asociándose sobre todo a restaurantes chinos y a la comida un poco no cocinada del todo bien. Bacillus stearotermophilus o subtilis, que son los controles biológicos en procesos de esterilización por calor húmedo para evidentemente no contaminar procesos. Bacilos productores de antibióticos como el Bacillus subtilis, que se utiliza por ejemplo para la bacitracina, o la polimixa, que es la polimixina. El Bacillus polimixa es el que va a dar la polimixina y estos son bastante utilizados. Entre los anaerobios tendríamos, sin embargo, al Clostridium, que ya lo habíamos comentado anteriormente, bacterias esporuladas gram positivas anaerobias estrictas. Y normalmente lo que tenemos son especies histotóxicas, es decir, que afectan a los tejidos como las perfringens o la difficile, y la Clostridium tetani o botulium, que son también bastante conocidas cuando afectan a neurotoxinas. En el caso de la perfringens, pues básicamente lo que hace es que produce celulitis anaerobia o gangrena gaseosa y normalmente se lleva a rápidas operaciones de heridas contaminadas, es la mejor medida preventiva, curarse las heridas. Y la cirugía normalmente para poder eliminarlos lleva a cuadros bastante graves como para poder determinar que sea necesaria este tipo de estrategia. La flora intestinal en el caso de Clostridium difficile, nos dan problemas. Y la Bifidobacterium, que es esa que forma la flora normal intestinal, pues también es muy importante, pero si también se descontrola, al igual que Escherichia coli, que también viven en endosimbiosis con nosotros, toda bacteria que se descontrola en nuestro cuerpo también nos puede dar una pequeña patogenia. Lo que pasa que normalmente esas se controlan bastante fácil. Los cocos gram negativos, normalmente aerobios, tenemos por ejemplo la Neisseria gonorrhoeae, que es la que nos va a dar la gonorrea, que esa os conté muy bien en unos hilos, así que ir a las redes sociales y lo cotilláis. Y la Neisseria meningitidis, que es aquella que va a dar la meningitis y que normalmente, como os podéis imaginar, la meningitis en cualquier caso lo que lleva es una infección nasofaringea de la mucosa de la faringe. A veces puede llegar al sistema nervioso central y alterar el comportamiento, pero normalmente tiene tratamiento. Lo que sí que es verdad es que es muy difícil identificarlo en el líquido cefalorraquídeo o en la sangre por microscopía y cultivo en agar de chocolate o Teller-Martin, que son las dos formas más fáciles de identificar. La catalasa y oxidasa positiva, que también se suele presentar. Y las infecciones normalmente por este meningococo llevan a transmisión de persona a persona a través de las gotas respiratorias y también normalmente a través de que nosotros somos el único reservorio, se trata normalmente con minociclina y rifampicina. También hay alguna que otra vacuna para la meningitis para que no nos infectemos tan fácilmente. Bueno, lo voy a dejar aquí porque creo que podría seguir y hasta no acabar nunca en una galaxia muy muy lejana, pero bueno, que sepáis que hay muchísimas más bacterias, muchísimos más tipos. Si veo que hay mucho like y mucho suscribirse y muchas cosas guays, pues a lo mejor me motivo y os hago otra parte, pero vamos, que yo creo que ya con estas dos partes os he metido un miedo en el cuerpo para que no penséis que sois los únicos seres en este planeta y que las bacterias os pueden comer. Pero bueno, quitando eso, no os preocupéis, darle a like, suscribiros, vivir felices, las bacterias son nuestras amigas en parte, aunque algunas nos infecten, y un besito muy grande a todos, y hasta el próximo vídeo.